Buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente a la Cátedra Abierta de la Universidad San Buenaventura y a la Cátedra Mercedes Rodrigo. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el auditorio y a las universidades que se encuentran conectadas a nivel nacional. Tenemos hoy la cátedra La Memoria en las Comidas a cargo del antropólogo Ramiro Delgado Salazar. Él es antropólogo de la Universidad de Antioquia, maestro en estudios de Asia y África, es docente, investigador en actividades de extensión en el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, director del Laboratorio de Comidas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Con él va a estar también Germán Negrete Andrade, estudiante de la Facultad de Antropología de la Universidad de Antioquia y miembro del Laboratorio de Comidas de dicha facultad. Bienvenidos, vamos a disfrutar mucho la conferencia del día de hoy y esperamos pues su participación muy activa. Buenos días para todas y todos. Los invitamos y las invitamos no tanto que se queden por allá en la parte de atrás del auditorio, sino que se nos acerquen al área más cercana del lugar donde queremos conversar. La memoria y la comida es la motivación que queremos trabajar tanto Germán como yo en la mañana de hoy. El tema de los sabores y los saberes en el mundo de las identidades. Es muy importante la relación memoria y comida, fundamentalmente porque probablemente haya compañeros y compañeras que pertenezcan a otras disciplinas sociales. Ya la compañera nos presentó como del Departamento de Antropología y creemos que antropología y psicología son unidades de conocimiento muy cercanas. Nosotros nos preocupamos por la cultura, ustedes se preocupan por todo esto que yo llamo la unidad sellada. La psicología, la psiquiatría, la etnopsiquiatría, la neuropsicología, la neuropsiquiatría, la etnopsiquiatría, o sea, todo lo que pasa aquí en la unidad sellada. Entonces, de una u otra manera, gracias de nuevo por estar en esta experiencia. Esperamos que los tiempos los logremos controlar y, repito, nos gustaría indudablemente que estén mucho más cerca de nosotros que tan adelante, porque en algún momento ustedes serán parte activa de esta experiencia. El ejercicio, la cátedra, voy a dar el orden para que lo tengan ustedes en la cabeza. Luego de esta pequeña introducción o presentación, Germán y yo haremos un par de detonadores culinarios y una vez compartamos con ustedes esos detonadores culinarios, tendremos dos cortas intervenciones, una situada alrededor de la memoria y otra situada alrededor de la identidad. Esa sería la segunda parte. Entre nuestros detonadores y las intervenciones, ustedes harán parte de un rápido ejercicio sobre la comida y una vez escuchadas nuestras intervenciones, los invitaremos a la mesa principal que tenemos a nuestra izquierda, al frente del escenario, mesa que será motivo para que ustedes se involucren directamente con los 5 sentidos en el mundo de la comida. Y eso será lo que los invitará y las invitará a que ustedes pasen de estar sentados y sentadas a que usen la palabra para poner en común lo que el ejercicio nuestro les genere. Y renglón seguido, Germán y yo cerraremos el ejercicio. Entonces, damos comienzo como a la primera parte, donde escucharán un par de detonadores culinarios de las cocinas y las comidas sobre la memoria y la comida, los saberes y los sabores y la identidad. Buen día. Les quiero invitar a que nos hagamos un ejercicio, ¿cierto? A que cierren los ojos un momento y pues la idea es que vayan desarrollando lo que les voy diciendo sucesivamente. Cierren los ojos un momento, por favor. Imagínense que debajo de la silla tienen un limón. Agáchense, saquen el limón de debajo de la silla, lentamente, ténganlo en la mano, sientan la textura del limón, la superficie redondeada, está un poco rugoso, el color es verde intenso, un verde fuerte.
sientan la textura, los punticos del limón, vayan palpándolo, acérquenselo a la nariz y huélanlo. Es un olor intenso, un olor a limón intenso, muy fuerte. Con la otra mano tomen un cuchillo y corten el limón. Vayan partiéndolo lentamente y sientan como los jugos de limón se deslizan en el cuchillo y tienen la mano pegajosa con el limón. Se lo van a acercar a la boca y lo van a probar lentamente y sienten el sabor ácido del limón. Lo probaron, lo sintieron el sabor de ese limón. Ustedes se han comido un limón, para los que no habían desayunado, para los que ya desayunaron, el desayuno con un limón. Imagínense y vayan abriendo los ojos lentamente. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Qué sintieron? Pues fue distinta la cosa. Sí. El asunto con el limón y la forma de presentárselos así a manera de detonador es mostrarles que también a los que les quedó difícil hacer el ejercicio es que en sus códigos culturales no estaba el limón, no está el aprendizaje del limón, el sabor, la textura del limón. Mientras que por el contrario, los que les quedó fácil de desarrollar el ejercicio del limón están acostumbrados a tomarlo, a probarlo, a tomar limonada y todo eso. Esa es la representación y la imagen que nosotros tenemos. Y la anécdota que quería contarles es que para mí, mi vida alrededor de la comida estaba marcada también por el limón. Mi abuela fue la que me enseñó a mí a cocinar y ella para todo usaba limón. Para cuando mataba la gallina y la despresaba, lavaba con limón. Cuando para hacer la sopa, lavaba los huesos con limón. Cuando iba a tapar el arroz, le echaba unas gotitas de limón para que quedara un poco más suelto. Y también el limón era asociado a eventos de salud y enfermedad en mi familia. Si estaba uno con un dolor de estómago, tómese unas gotitas de limón con bicarbonato. Siempre estaba presente el limón. O si le duele la cabeza, entonces tómese una agüita de panela con un poquito de limón, a ver si de pronto le baja. Y también se asociaba a cosas de la estética. Entonces, ustedes conocen la concha de nácar, la cáscara molida. Entonces, esa concha de nácar, con un poquito de limón, se hacía una masita y se echaba en la cara. Pues, cuando a uno le estaban empezando a salir las espinillas y todo eso, esa era la receta. Entonces, el limón siempre estuvo como en mis códigos culturales desde la infancia y por eso fue que les puse como ese detonador, como para que a los que alcanzaron a construir el ejercicio y lo siguieron, va por esa ruta. Entonces, lo que les quería proponer es que eso hace parte del sabor de mi familia, del sabor de mi parentela, del sabor de mi región, de lo que en última lo que está haciendo es definirme, identificarme, y que eso está cargado de sentido y significado como un sabor y una unidad de sabor. Eso es un gustema, que es el gustema del limón. Es un sabor que tiene sentido y significado para un colectivo. Y bueno, esa es la experiencia que les quería contar de el limón y su imaginación. Y buenos días con un desayuno de limones. En esa secuencia de experiencias personales, yo tengo un gravísimo problema desde pequeño con la mazamorra. Mi papá le decía a mi mamá que a ella le había faltado y a ellos les había faltado en el bautismo mismo, en el bautismo mío les había faltado una palabra en el bautismo, porque a mí la mazamorra nunca me gustó. Y la mazamorra y el mundo del maíz cocido, de los granos de maíz, es algo muy significativo y muy importante en el contexto de la región antioqueña y de muchas partes de Colombia. Y me presionaban mis papás y medio me chantajeaban porque en la zona de Belén el Rincón, anteriormente en Antioquia, creo que aún hoy en día aquí en Medellín, allá en Belén el Rincón hacían gelatina estirada. Y para uno chiquito el paseo de los sábados era que lo llevaran a comer gelatina estirada. Pero parece que se confabularon el papá y la mamá y los sábados había casi siempre mazamorra a la hora de almuerzo en mi casa. Y era la forma de presionarme con el deseo de que yo fuera a comer gelatina estirada en Belén con mi papá, pero me tenía que comer la mazamorra. Me presionaban y finalmente uno terminaba como tratando de tragarse los granos de la mazamorra, pero siempre me provocaba vomitarme, me provocaba trasbocar. Y tanta era la presión hasta que finalmente en alguna oportunidad
le dije a mi papá que no me presionara más, que la próxima vez yo me iba a vomitar delante de la mesa del comedor en una comida familiar o en alguna celebración. Y evidentemente los padres son muy complicados en ese tema de la formulación del gusto, como lo decía Germán. El gusto es una cosa metida y evidentemente en una gran comida familiar salió la susodicha mazamorra y evidentemente el muchachito se vomitó en la mesa de la comida familiar. Por otro lado, quiero mencionar otra anécdota que tiene que ver con el papel de hombres y mujeres en la cocina. Hace muchos años inicié un ejercicio para aprender a cocinar con las mujeres africanas, en África. Y les parecía muy raro que una persona de Medellín, Colombia, de un país del cual solamente hablaban del Tino Asprilla y de algunos jugadores de fútbol y de los susodichos estereotipos del narcotráfico, les parecía muy raro que alguien hubiera ido hasta África, un lugar muy lejano, y se preocupara del mundo de la cocina. Y las mujeres africanas no les cabía en la cabeza cómo un hombre se preocupaba por el mundo de la cocina. Y la única razón finalmente dentro de mi proyecto de investigación que logró que ellas entendieran por qué yo estaba metido en la cocina fue cuando les conté la historia de que la señora que está por ahí retratada en un cuadro para el tema de la memoria, desde los 3 años me involucró en el mundo de la cocina. Es decir, hace 49 años yo estoy metido en el mundo de la cocina, picando cebolla, revolviendo, es decir, metiéndome culturalmente en la cocina al lado de mi mamá. Esa fue la razón indudable que les permitió a las mujeres africanas, con algunos recelos indudablemente, de que yo me acercara al proceso de la cocina, de la preparación y del mundo de la comida. Es decir, de una otra palabra, son 2 anécdotas que acompañan la anécdota inicial de Germán sobre el mundo de la comida, el mundo del gusto y el mundo de la familia. Esos aprendizajes, y uno podría indudablemente, y también queremos que ustedes se motiven a pensar en las anécdotas personales sobre cómo van construyendo ese mundo de los gustos. Y como seguramente son todas y todas, la gran mayoría mucho más jóvenes que nosotros, es un ejercicio importante sobre todo en el mundo de la torre de control. De ahora en adelante me referiré a la cabeza y al cerebro como lo que llamamos la torre de control. Entonces, esas 2 pequeñas anécdotas mías y la que Germán plantea son una serie de detonadores que llamamos para que ustedes se introduzcan en la reflexión importante desde cada uno de ustedes sobre el mundo de la comida. Que hagan ejercicios mentales, que piensen, que reflexionen y que empiecen a tejer cómo van ustedes construyendo el referente de la comida y el referente del gusto. Entonces ahora vamos a hacer una corta intervención con ustedes. Vamos a señalar 4 personas del auditorio de forma voluntaria y alrededor de esas 4 personas, por eso les pedíamos que se acercaran a la parte de adelante. Y Germán está pasando unos pañuelos, yo también voy a colaborar enseguida para que 4 compañeros y compañeras del auditorio se tapen los ojos e indudablemente vamos a pasar a continuación una pequeña parte de un taller grande que hacemos que se llama tocar, oler, comer y oír sin ver. Como los tiempos son muy cortos, solamente haremos una pequeña intervención con un par de elementos a los compañeros y compañeras que tienen los ojos tapados. No va a pasar nada, pero es siempre importante en la parte de la comida, ahora que avancemos en los elementos que queremos compartir, esa experiencia. Es decir, 4 personas del auditorio se van a tapar los ojos y los que están a su alrededor los van a acompañar desde la forma. Estamos terminando el segundo grupo de detonadores, es decir, Germán contó una historia, yo conté un par de historias. Los compañeros y compañeras con los ojos tapados han recibido un par de situaciones, han tocado, han olido y seguramente después entraremos en el mundo de la comida. Entonces, ese conjunto de detonadores, una vez ya Germán termine de pasar los 2 últimos, vamos indudablemente a empezar nuestra exposición. Les pido que todas y todos, muchos vecinos alcanzaron a oler cosas de las que les pasamos a las personas que tenían los ojos tapados en el mundo de tocar, oler y probar, y de una u otra manera pues estamos induciendo el ejercicio de la memoria, el ejercicio de la comida y el ejercicio de los 5 sentidos. Estamos poniendo en este momento en cuestión el asunto de la comida y las cocinas, y muy especialmente una rápida reflexión sobre nuestro territorio colombiano y nuestra experiencia como antioqueños
y antioqueñas, y en ese sentido pues muchas y muchos de ustedes pueden extender sus vínculos familiares por todo el territorio nacional, y esos detonadores que hemos puesto alrededor de ustedes son para provocar permanentemente en el mundo de la mente, en el mundo de la memoria, en el mundo de los saberes y los sabores, todo el amplio terreno en el cual se mueve el mundo de la comida. El mundo de las cocinas están refiriéndose permanentemente a un terreno muy grande, y cuando decimos un terreno muy grande es invitarlos e invitarlas a que simplemente nos preguntemos finalmente qué es lo que entendemos por comidas y cocinas. ¿Qué es ese universo de comidas y cocinas? Ya cuando, Germán, ya pasaron, ¿no es cierto? Bueno, pueden destaparse cariñosamente los ojos quienes apoyaron esa primera intervención en el auditorio, y mientras tanto, pues repito, la gran pregunta es: ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de comidas y cocinas? Porque usualmente hablamos de comida, la comida, el desayuno, pero comidas y cocinas, en muy pocas oportunidades le abrimos los 360 grados para tratar de entender a qué se refiere ese universo. Es decir, es un universo demasiado grande en el cual estamos obligatoriamente insertados como seres humanos. Y al estar obligatoriamente insertados como seres humanos, coloca el mundo, en nuestra experiencia humana, coloca el mundo de la comida y la cocina como algo estructural de nuestra condición humana. Cuando compartimos esto con nuestros estudiantes y nuestros colegas, decimos o comemos o comemos. Es la estructura fundamental de nuestra experiencia humana. Por eso pasan tantas cosas alrededor de la cocina. Por eso ustedes fueron capaces de montarse en el mundo del limón, o pudieron pensar lo que es vomitarse o chuparse los dedos alrededor de algo que te gusta o algo que te disgusta. Yo creo que hay una cosa cultural y un referente muy importante, y sobre el cual muy pocas veces somos conscientes los seres humanos. Lo vivimos, pero desde las ciencias sociales y de la experiencia psicológica, psiquiátrica, psicoanalítica, mental, de la etnopsiquiatría, de la cultura, hay que tomar conciencia de ese amplio rango que implica el mundo de la comida. Somos lo que comemos y comemos lo que somos. Dime qué comes y te diré qué tienes. En el sentido físico, y Germán lo resaltaba, la comida se mueve entre la salud, la enfermedad, el placer. Es un ámbito muy ambiguo pero estructural de nuestra condición humana. Y también dime qué comes y te diré qué tienes hace también referencia al mundo del acceso a la comida, sea por el intercambio o por el recurso que tenemos. Tener en el sentido de que comemos, pero también tener en el sentido de relaciones familiares que permiten que la comida llegue a mi mesa, o que tengo el dinero para comprarla o intercambiarla. La memoria del migrante, la memoria fundamental en muchas oportunidades del ser humano, radica en el estómago. Es decir, ese proceso de comer y de alimentarnos pasa por lo que en la mente es posible de comer. Por eso el estómago da esa sensación permanente de identidad y de referencia cuando la amarramos al mundo de la comida. Por eso comida nos remite a cuerpo, comida nos remite a corporalidad, comida nos repite, Germán lo mencionaba rápidamente, a salud, enfermedad y belleza. Todo lo que nosotros le metemos al cuerpo, por eso ingerir, ingestar, tragar, degustar, masticar y comer, ubica la comida en esa coyuntura fundamental. Es decir, lo que le metemos al cuerpo a través de la boca, lo digerimos, lo masticamos, es como si metiéramos la cultura en cada una de nuestras células. Por eso, indudablemente, en el mundo de la comida encontramos amarradas dos situaciones fundamentales de nuestra experiencia humana. La primera, que la decíamos ahora rápidamente: comemos o comemos, mucho, poquito, pero comemos o no comemos, en el sentido que depende nuestra existencia de la fisiología corporal. Pero afortunadamente eso es lo que nos diferencia del mundo animal. Nos diferencia del mundo animal la condición simbólica, donde nosotros todos no comemos lo que queremos comer, sino lo que la cultura nos va introduciendo en el mundo del gusto. Por eso fisiología y simbología hace neurálgico el estudio de la comida desde el mundo de lo social.
incluso más allá que desde el mundo de lo fisiológico. ¿Por qué? Porque si no comemos nos morimos, y la comida es esa energía fundamental y funcional de nuestra experiencia humana. Es indispensable el acto de comer, no como un referente fisiológico, sino como un referente cultural. Seguramente cuando pasemos de memoria a identidad, ustedes van a percibir esa frontera donde encontramos hasta qué punto somos capaces de comer lo que nos brindan, o hasta qué punto somos capaces de vomitarnos cuando nos ofrecen la comida. Y mucho más ustedes que están desde el comportamiento, la psicología, el consciente, el inconsciente, el comportamiento del individuo en la relación de los demás, y esta unidad sellada que es tan complicada. Nosotros desde la antropología leemos los códigos y los símbolos. Por eso siempre Jung con el hombre y sus símbolos, otra serie de pensadores que se mueven entre la psicología y la antropología, como el conocido círculo de Eranos, donde estaba Jung, pero estaba Mircea de Eliade, donde también estaba Raymond Panikkar. Son una serie de pensadores que están muy atentos justo en ese mundo de la comida y lo que eso nos representa. Por otro lado, creo que es siempre importante recalcar en ese problema de la mente y la comida el concepto del dispositivo simbólico. El dispositivo simbólico no son más que las 5 antenas parabólicas a través de las cuales recibimos la información que nos permiten abrir la boca y degustar, masticar, digerir, ingestar, procesar y apropiarnos de lo que echamos al cuerpo a través de la boca. Ese dispositivo simbólico hace permanentemente necesaria la experiencia de los 5 sentidos alrededor de la comida. ¿A qué huele la comida? ¿A qué sabe la comida? ¿Cómo se ve la comida? ¿Cómo tocamos la comida? ¿Qué le oímos a la comida? La comida tiene sonidos, el mundo de la comida es sonoro, es táctil, es olfativo, es visual y es gustativo. Y muy pocas veces le ponemos todo el énfasis a ese estudio completo del mundo de la comida, y muy fácilmente los nutricionistas y los dietistas le cambian al abuelito de 78 años el delicioso, suculento y maravilloso chicharrón por algunas preparaciones de soya, de carne o de gluten, poniendo en entredicho y en problemas cultura y salud. La cultura es un asunto demasiado significativo, y cuando nos metamos al tema de la identidad nos vamos a dar cuenta cómo ese mundo de la cultura, todo ese mundo de las representaciones, tiene otro aliado estratégico que es el mundo de lo religioso y de lo espiritual. Y en ese diálogo entre lo religioso, lo espiritual y la comida tenemos unas rutas históricas muy importantes para nosotros. El hecho de que la comida involucre los 5 sentidos y la torre de control, repito, la ubica como una de las situaciones soberanas e importantes de estudiar. Yo creo que todas ustedes, o la mayoría de ustedes que están en el terreno de la psicología, saben todo lo que nos pasa a los mayores y a los niños alrededor del mundo de la cocina, alrededor del mundo de las comidas y de esa experiencia en la vida cotidiana y en la vida festiva. Porque comemos en el día a día, pero también la comida está presente en todo tipo de celebraciones, en esa historia tan bonita que es el ciclo vital. Veníamos de discutir con el Ministerio de Cultura y todo el Proyecto Nacional de las Políticas Públicas de la Comida, y decíamos que la reflexión sobre la comida desde las ciencias sociales, desde la investigación, está prácticamente amarrada desde el derecho que le tenemos que recuperar a las madres del siglo XXI de poder realmente amamantar con sus senos y sus tetas a los niños más allá de los 6 meses, de los 12 meses, y no pasar rápidamente a las leches de tarro, a las producciones físico-químicas que permiten una desconexión estructural de la memoria alimenticia de las madres. Casi desde la teta hasta la tumba es un ámbito sustancialmente importante de conocimiento. Y no solamente nos quedamos en la tumba, sino que los muertos son vivos de otros mundos. Y la comida sigue con los ancestros, los mayores, las ceremonias fúnebres, es decir, la comida está en nuestra existencia humana permanentemente y medida fundamentalmente por el tema de los 5 sentidos.
Por otro lado, quiero resaltar fundamentalmente el tema de las manos en el proceso de la alimentación. Muchos de ustedes seguramente no han sido formados tan radicalmente como nosotros más grandes con el tema de comer con las manos, es comer como marranos. Las manos son nuestros primeros y nuestro cuerpo es nuestro primer referente cultural. Y si ustedes repasan un poco lo que es comer con tenedor, con cuchillo, con cuchara, sentados en una mesa, en un plato, y las experiencias que los niños empiezan a vivir con el uso de las manos, yo creo que hay unas reflexiones muy importantes y ya están llamando la atención ante los problemas eurocéntricos y coloniales del modelo de civilización y cultura. Salvaje y barbarismo y civilización marcan mucho nuestros modelos de culinarias y de comidas con los cuales nos han colonizado el mundo occidental. Entonces, en esa medida, los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto es la manera de involucrarnos en el mundo de la comida, y esos códigos están indudablemente amarrados a toda la experiencia cultural y simbólica del alimento. El tímpano, las papilas, la retina, el olfato, el contacto con la comida es una experiencia muy valiosa, y ojalá en alguna otra oportunidad, cuando ustedes oigan el tema del taller Tocar, Oler, Comer y Oír sin ver, que es un poco la pequeña motivación con 4 de ustedes que hicimos, es realmente una experiencia trascendente, tanto como cerrar los ojos y pensar en el limón y montarnos en el mundo del limón, cuando enfrentamos tocar, oler, comer y oír sin ver para pensar el mundo de la comida. Quiero resaltar dentro de todo ese recorrido de ubicar la comida, lo físico, lo simbólico, el papel de los sentidos, las fronteras que se generan, los códigos que la comida nos involucra, resaltar unos ámbitos fundamentales en la experiencia de la comida, donde nosotros desde las ciencias sociales tenemos que poner las lupas para estudiarla y reflexionar. Primero, ya lo dije rápidamente, la comida del día a día, pero todo ese ámbito de las grandes celebraciones, desde lo que ahora llaman los desayunos de trabajo, los almuerzos de trabajo, que son versiones rituales del siglo XXI, de finales del XX, donde hay una ritualidad para comer, aunque muy apretada, muy a la carrera, pero de todas maneras siempre hay un momento importante en ese día a día o en las grandes celebraciones. Y en ese ámbito de las grandes celebraciones y del día a día hay otro par de variables que son importantes, que ya las mencioné rápidamente, pero que las recalco ahora, que es el mundo de lo sagrado y de lo profano. Es decir, en el día a día hay momentos sagrados y profanos, y en los momentos especiales hay momentos sagrados y profanos, independiente del credo o de la fe que tengamos. Vamos mucho más allá, no es ni católico, ni islámico, ni religiones indígenas, ni afrocolombianas. El mundo de la espiritualidad marca 2 puntos fundamentales, que son el nacimiento y la muerte. Todas las culturas han reflexionado sobre esas estructuras de nacer y morir, y han anclado su experiencia existencial y espiritual ahí, y tanto en los nacimientos como en las muertes siempre hay asuntos de la comida. Que recordar nuestras abuelas y bisabuelas, y quizás algunas de las mamás de ustedes, con las famosas dietas de las 40 gallinas, o los grandes convites barriales, veredales a la hora de la muerte, el traguito, el café, la comida, todo lo que rodea comunitariamente esos 2 momentos. También en esa experiencia de pensar la comida desde lo fisiológico y lo cultural, tenemos un asunto muy importante, que es la vida pública y la vida privada. ¿Qué pasa del fogón de mi casa para afuera, o qué pasa de afuera para el fogón de mi casa? Los grupos familiares y los fogones, y todo lo que la comida devela más allá de la casa, más allá de la intimidad de la casa representada en una deliciosa guapanela, o en una rica taza de mazamorra, o en un plato de frijoles, o en una arepa. También es importante pensar en el tema de la comida. Muy doloroso es, porque el desplazamiento y el desterramiento viene cada vez tensionando más la relación ciudad-campo. Entonces la comida también está ahí en un juego muy complicado para ustedes que trabajan sobre los comportamientos y los problemas desde la mente, todos los grandes desastres que el destierro y el desplazamiento está generando en los desplazados, los desterrados y los migrantes en el mundo de la comida. O sea, no podemos dejar
de relacionar el campo, lo rural, las poblaciones intermedias y las grandes ciudades donde la comida está enfrentada a problemas de identidad, pero también maravillosamente las ciudades y las metrópolis son espacios donde se reconstruye la culinaria del país y del mundo. Con dolor, pero ahí está, y es el primer espacio que se reconstruye, que se añora, que se sueña. La añoralgia es un concepto muy bonito de una reciente investigación que hicimos en el laboratorio entre añoranza y nostalgia. Para todos ustedes, los de las ciencias sociales, para todos nosotros, la añoranza y la nostalgia, amarrada, por ejemplo, a la experiencia del olor, del sabor, del gusto, de lo que representa ver la comida y entrar en ella a través de los ojos. También ahora lo decía rápidamente el tema de los géneros, desde el hombre hasta la mujer y toda esa ruta que cada mes se reconoce en una lectura menos colonialista y menos androcéntrica del mundo, donde hay una serie de papeles de géneros en el mundo de la comida. Y finalmente, lo que ahora yo resaltaba, el lugar del ciclo vital, que seguramente cuando Germán retome la experiencia de la identidad, yo estoy poniendo anclajes para la memoria, cómo nos marca la niñez, la infancia, la adolescencia, la vejez, todo ese asunto, anclajes de la memoria que finalmente están dando pautas para la reflexión de la identidad. Y un asunto importante es también en medio de esas variables que repaso, lo rural y lo urbano, lo cotidiano y lo extraordinario, lo sagrado y lo profano, los géneros y las edades. También es muy importante que en ese panorama que hablamos de la comida, sobre todo porque cuando tenemos personas que llegan con consultas y con preguntas o formulamos investigación, tenemos que mirar la cadena completa del universo de la comida. Y quiero empezar por la parte última, lo que no se usa cuando se cocina o lo que se deja en los platos que no comemos. Entonces ese momento del proceso culinario es muy importante, porque me imagino que tenemos muchas preguntas siempre con los problemas de la alimentación o de los mayores o de los niños, que dejan en el plato, que no se come, y por el otro lado los desperdicios, las sobras, el reciclaje, un ámbito muy valioso y muy doloroso en el siglo XXI. Caminar por Junín a las 5:30 o 6 de la mañana da dolor de ver las montoneras de canecas llenas de aguamasa y de sobrados, ver los restaurantes, todo lo que la gente bota y desperdicia, pero por el otro lado el tema del hambre. Es muy importante la reflexión de todo lo que pasa cuando comemos, el consumo, las maneras de mesa, cómo comemos, dónde comemos, por qué comemos, con quién comemos, cuánto comemos, para qué comemos. Y así como hay sobrados, antes estamos comiendo y disfrutando el mundo de la comida como nodos colectivos, ideales como antes, la familia unida se reúne, come, desayuna, almuerza. Ahora hay otras dinámicas de esa ritualidad, pero siempre la comida marca ese momento. Pero para poder desperdiciar o dejar sobrados o no utilizar y comer, nos hemos enfrentado a un lugar maravilloso que es la preparación de la comida. ¿Dónde cocino? ¿Con quién cocino? ¿Por qué cocino? ¿Para qué cocino? ¿Con quién cocino? Todo ese mundo de la preparación previo al consumo y previo a dejar sobrados, a botar la comida o a no utilizar algunas cosas de la comida. Pero antes de poder preparar, antes de poder comer, antes de poder dejar sobrados, está todo el acceso y la distribución de los materiales para comer. Entonces, un problema enfrentado a la comida nos hace abrir el panorama con muchas variables para entender probablemente problemáticas de ese individuo y de la relación de ese individuo con la profesora, con la bienestarina, con el papá, con la mamá. Entonces, ese es uno de los ejercicios que se registra en la memoria, todo eso que está pasando. Entonces, las plazas de mercado, el acceso a los productos, todo ese acceso a la materia prima, a los ingredientes del mundo animal, del mundo vegetal, del mundo mineral y de la industria, porque no podemos desconocer que ahora está toda la comida química, plástica, muy complicada. Y antes tocamos el tema neurálgico del país, la producción, la siembra, la cría de animales, la caza, la recolección, todo ese mundo de acceso. ¿Saben los problemas que vive el país actualmente con el acceso a la tierra? Hablar de la tierra es hablar de los recursos, hablar del ecosistema, es decir,
Ese ámbito de los 5 procesos fundamentales de la comida son importantes en medio de la cadena que queremos compartir. La memoria está anclada a los mercados, la memoria está anclada al campo, la memoria está anclada a la pesca, a la caza, a la recolección, a la siembra. La memoria está anclada a las historias de la cocina, de los fogones, a ese proceso de preparar y de cocinar, y la memoria está anclada también a las maneras de comer, y por consiguiente está anclada a las maneras de lo que queda, de lo que sobra, de lo que se desperdicia. Entonces muchos asuntos de nuestra experiencia humana, que en una mirada de larga duración, que la comida nos permite eso, desde la teta hasta la tumba, hasta la comida de los dioses, todas las edades, todo el ciclo vital, hombres y mujeres, la ciudad, el campo, lo público y lo privado, lo sagrado y lo profano. Es un ámbito muy amplio, y por eso el ejercicio de poner memoria, comida, saberes y sabores para todos los de las ciencias sociales es abrir un terreno bastante grande y bastante significativo. Cada vez que abordamos un plato de comida o una comida, sea la que sea, la deliciosa Coca-Cola helada en un vaso con hielo o la exquisita guapanela con jengibre, toda la comida es un lenguaje, es una narración, un cuento. La comida relata, habla, dice, representa, narra, informa. El estudio de un plato de comida permite entender relaciones de intercambio, de exportación y de importación, de dependencia del comercio internacional, de acceso a los recursos económicos o de acceso a relaciones, que muchas veces es lo que permite que la gente coma sin tener plata, y ubicar el campo y la ciudad con las migraciones y el destierro. Yo digo que qué bueno el día en que tengamos el valor de hacer un estudio sobre la comida en Colombia, amarrada al ejército, la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares. Es un terreno muy complicado, pero ustedes ya van metiéndose en su cabeza ideas precisamente en función de lo que pasa con la comida. Cómo con la comida controlamos todo. Siempre hemos dicho que las mujeres en la comida tienen la casa, el mango del sartén de la vida, de la familia, por las manos. Y quiero también hacer una mención muy importante al tema de la mujer. No es la guisa, no es la cocinera, no es la manteca. La mujer, por historia cultural y humana, es la acercada al asunto de la alimentación de los hombres y de las mujeres. Hay que también cambiar ese estereotipo de la mujer, la guisa, la manteca, la cocinera, y entender que el amamantar, el embarazarse, el parir, el darnos la leche desde que casi se empieza el proceso, reivindica un lugar muy importante de las manos de las mujeres. Las mujeres tienen esa condición importante, y no en vano el comentario de en África y en muchas partes del mundo, nosotros llegamos tarde al tema de la cocina. El papel del hombre en la cocina ha sido muy particular en la historia de la humanidad, y son labores complementarias, no de explotación desde la lectura capitalista. Un asunto es la complementariedad de hombres y mujeres en la cocina, y otra cosa es hacer la lectura solo desde el esquema capitalista, la explotación del hombre por la mujer. Y quiero resaltar, ya como uno de los últimos elementos de esta ruta, es todos los distintos sistemas económicos que intervienen en el proceso de la comida. No solamente la economía del dinero al hablar de la comida, sino la economía de las relaciones humanas. Mi mamá nunca me iría a cobrar por una taza de aguapanela que me brinde en mi casa, pero estamos seguros que puedo tener los miles y miles de pesos, de dólares o de euros, y la comida estar al frente mío y estar en manos del enemigo, y jamás me va a permitir comer teniendo esos recursos. Por eso la comida implica hablar de sistemas económicos donde no solamente el dinero es el que permite que se coma. Hay que abrir todo ese espacio que generan las relaciones humanas, familiares, parentales, veredales y regionales, donde fluye la comida. Vamos a la tienda de don Antonio, que es de San Roque, somos de San Roque, y don Antonio vende unos plátanos, unos bananos que trae de San Roque, y a lo mejor si no tengo plata, don Antonio me fía o me regala el plátano. Simplemente hagan el ejercicio de mirar cómo funciona la economía de la comida en las casas de todos nosotros. ¿Cuántas cosas llegan porque hay plata? ¿Cuántas cosas llegan porque no hay plata? Y se tejen vínculos muy significativos.
de una u otra manera pensar la memoria y la comida, pensar la comida a la luz de los saberes y los sabores, pensar la comida a la luz de un conjunto muy amplio de procesos, pero esos procesos insertados en unas variables fundamentales es lo único que nos permite posicionar las problemáticas de la comida en función de nuestra experiencia humana. La psicología, la psiquiatría, la etnopsiquiatría, el psicoanálisis, la antropología, la sociología y la historia, por mencionar un paquete de las disciplinas sociales donde estamos fisiológicamente y simbólicamente conectados, hacen que miremos con mucho cuidado la situación particular de nuestras memorias culinarias, pero ancladas a una serie de variables y de situaciones particulares. Y cuando hablamos de la memoria, para darle la palabra a Germán, cuando hablamos de la memoria, los sentidos, los 5 sentidos y la torre de control son los elementos que nos ponen en escena la posibilidad de estudiar minuciosamente qué se entreteje con la comida, qué pasa al interior de las vidas de nosotros sobre el mundo de la comida. Y repito, la investigación y los trabajos que hacemos de nuestra condición humana nos exigen considerar la comida por múltiples razones. Casi que la comida se ha ido posicionando en los últimos 30 años como un nodo significativo para el economista, para el religioso, para el político, para el que estudia el cerebro, para el que estudia el comportamiento humano, para el que estudia el problema de la agricultura, de la ganadería, de la explotación minera, de los recursos, para el que estudia el tema de la industria, los transgénicos. Es decir, muchas problemáticas están ahí y no es solamente chuparme los dedos porque algo me gusta o prácticamente vomitarte porque la frontera de esa memoria cultural, que empatada con el ejercicio que Germán va a continuar sobre la identidad, nos permite indudablemente tomar conciencia de lo significativo y del, diríamos, pródigo terreno de investigación, de docencia y de investigación en todo el ámbito de las ciencias sociales. No es solo la fisicoquímica de la comida, sino la simbología y el mundo cultural que la hace realmente importante. Si la simbología y lo cultural no fuese importante, no te podríamos hablar de la condición humana y nos estaríamos acercando al mundo de los animales, donde el problema de la elección y del lenguaje, que ya lo repasamos rápidamente, nos hace la gran diferencia. Entonces, detonadores, memoria y esencia de la memoria para llegar a la inquietud de la identidad o de las identidades alrededor de la comida. Bueno, entonces yo les voy a proponer unas rutas para exponer la identidad, que son como una breve definición y unos breves conceptos de lo que nosotros consideramos como identidad, cuáles son las categorías con las que construimos esa identidad y qué es eso que estamos llamando ahorita como las identidades móviles, o qué significa tener o estar inmersos en una red de identidades móviles. Esas son más o menos las cosas que les voy a exponer, esos 3 elementos. Y atravesados por eso, como tangencialmente también, a mostrarles un poco de los estereotipos que estaba proponiendo Ramiro. Entonces, la identidad es eso que me representa. La identidad es lo que me distancia del otro, o lo que me acerca a los otros, ¿cierto? Es lo que como una unidad me conforma. Y también para hablar de identidad hay que hablar en el contexto local y en el contexto global. Pues eso es lo que yo también voy a hacer ahorita, y es proponer los ejemplos o las ilustraciones que voy a dar desde lo local, con el caso nuestro y nuestras experiencias también de vida, y también con casos de pronto un poco más globales. Bueno, entonces, como les dije, la construcción de la identidad está definida por nuestro ciclo vital. O sea, en cada momento o etapa de nuestra vida nos apropiamos de determinados hábitos o costumbres alimentarias que en última lo que están haciendo es definir nuestra identidad como pertenecientes a un colectivo o distanciándonos de ese colectivo, como les dije hace un rato.
Entonces, por ejemplo, en la infancia nosotros construimos la identidad que nos está enseñando o ilustrando nuestros padres. Por ejemplo, un niño que cuando está bajito de peso le dicen que tome tinta de frijoles para que se reponga un poco. Entonces, muy probablemente el médico dirá que hasta los 6 meses debe hacer ese alimento, pues, pecho. Pero la identidad y esos códigos culturales que tenemos acá metidos en la base de datos, como dice Ramiro, nos dicen o le están enseñando al niño que también para reponerse como un suplemento nutricional y para reconstituyente, pues hay que tomar tinta de frijol, y así se va adaptando también el gusto y el paladar, ¿cierto?, y el estómago a determinados sabores que lo van a identificar, ¿cierto?, como un perteneciente a tal o determinado colectivo. Así también ya en la adolescencia se están jugando ya otros escenarios también que no son solamente el alimentario, sino que estamos definiéndonos también socialmente y sexualmente, ¿cierto? Y eso también va determinando qué gustos tenemos, y ya hay otro colectivo que no es simplemente los padres o las abuelas y eso, sino que también son los amigos los que nos están ayudando a construir esa identidad. Cuando salimos a comer helado con los amigos, determinados helados que nos gustan, determinados sabores que vamos identificando con grupos, lo que les pusimos también a hacer ahorita con los sabores, los olores que se les venían a la memoria, eso también hace parte de esa identidad que construimos ya más centrados pues en la adolescencia. Luego ya en la adultez ya hay una definición de la identidad que se asocia más que todo a elementos económicos, a la capacidad, el acceso y la intención de compra que yo tenga, y eso va construyendo también mi identidad, los sabores que voy construyendo con mi pareja, con mi esposa, ya con los sabores que yo quiero darle a mis hijos y que construyan ya esa identidad que yo aprendí también de mis padres, ¿cierto?, de replicar y empezar en ese ciclo. Y por último, también en la vejez, la identidad en la comida toma otro tinte, ya por un asunto también fisiológico. Por ejemplo, las sales tienen que bajarse un poco porque entonces tienen problemas de hipertensión, o tienen que bajar un poco las grasas, también por el asunto de las comidas tienen que ser un poco más blandas porque ya no tenemos también el aparato físico para comer un chicharrón, entonces ya el uso de la caja y todo eso va adaptándonos, la caja de dientes va adaptándonos a otros hábitos alimentarios y nos va separando de esos. Entonces es el caso del chicharrón que estaba poniendo Ramiro con el gluten y todo eso, que tiene que irse también definiendo de otra manera con el paso de los años. Y entonces definitivamente la construcción de la identidad está atravesada por los ciclos vitales. En cada etapa de la vida vamos como apropiándonos de ciertos elementos y de ciertos momentos y de emociones que nos van definiendo, pertenecientes o no a determinados grupos. Bueno, entonces hay unos factores, además de estos del ciclo vital, que definen la construcción de la identidad. Esos factores son los culturales, los políticos, los religiosos y los económicos. Los culturales están definidos como tautológicamente están ahí, se dan por sentado, siempre están, por lo que les estaba diciendo ahorita, que pertenecemos a determinados grupos, y porque está en los códigos culturales que nos están enseñando desde pequeños, ¿cierto? O sea, eso está ahí expresado y se da, y enseguida pues están ligados los dos elementos. Pero casos, por ejemplo, políticos están asociados en la identidad, en la comida, a, por ejemplo, la soberanía alimentaria, o sea, la capacidad y la intención de las políticas del gobierno de qué productos se entran a la oferta alimentaria nuestra, ¿cierto? ¿Qué negociaciones hacen con otros países para que tengamos acceso a una variedad de productos determinada? Eso también va definiendo nuestros gustos y la identidad, ¿cierto? Ese factor político. O estrategias políticas para definir qué tal comida es la que va a representar nuestra identidad. Todo ese cuento que estamos ahorita viendo acá en Colombia, ese boom del patrimonio, la patrimonialización, los premios de gastronomía que están sacando actualmente, y eso también hace parte de eso, de esas políticas que lo que tienen de fondo es posicionar la identidad también como en la comida.
El asunto religioso también define nuestra identidad, por ejemplo, en la Semana Santa, que hay la restricción a comer carnes los viernes de la Cuaresma, o el jueves y viernes santo pues no se puede comer carne. Eso hace parte también de una identidad asociada a la religión. Y ¿qué podemos decir también de la restricción del cerdo a los judíos? Pues todo este mundo de restricciones que la religión da, las carnes, la carne, el no poder comer reses, pues en el mundo hindú, pues ese tipo de cosas también definen la religión y la identidad, y que nos hace pertenecientes o no a grupos, a determinados grupos. Y bueno, en definitiva también la economía marca la identidad, porque como les dije hace un rato, es el asunto de tener acceso e intención de compra a determinados productos, en una seguridad alimentaria. Bueno, hay otra cosa también que define la identidad, como para encerrar esas cuatro que les propuse: la cultura, la política, la economía y la religión, y es el mundo de las emociones, que ustedes pues como psicólogos están más familiarizados con ese contexto, y es la comida, lo dulce, lo salado, lo amargo, lo picante está asociado también a momentos, a emotividades, ¿cierto? El chocolate para levantar mi ánimo, ese tipo de cosas pues también están ahí, que marcan una identidad y unos patrones. Hay un elemento muy importante para definir la identidad, y es los utensilios. Si se han dado cuenta, en las fotos que tenemos de fondo, ahorita vieron un pilón. O sea, ese tipo de elementos también marcan identidad y marcan apropiación a determinados grupos. La máquina de moler, que también probablemente la han visto o la verán ahí en eso también, en esas fotos que tenemos de fondo, también marcan identidad. La paila de cobre para hacer los dulces, el palote para revolver, el mecedor para revolver la natilla, ese tipo de cosas, ese tipo de utensilios también enmarcan nuestra identidad. O bueno, la paellera para los españoles, bueno, el mortero para picar el ajo, bueno, ese tipo de cosas. Las cuchillas chinas marcan la identidad de los chinos. Ese tipo de utensilios en la cocina también enmarcan determinados patrones. Bueno, entonces todo ese contexto que les acabo de poner sobre el tapete de la identidad está atravesado por el asunto del estereotipo. ¿De qué manera replicamos ese estereotipo? Cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿qué come un paisa?, la respuesta probablemente es bandeja paisa. Pues muy probablemente la respuesta va a ser esa. O si se lo preguntan a un bogotano, la respuesta probablemente sea ajiaco o changua. O si le preguntan eso a un costeño, la respuesta será un sancocho de pescado. Pero eso no quiere decir que en esas regiones la comida se restrinja a eso, a que solamente un paisa come bandeja paisa. Eso además por asuntos de salud es muy difícil, y por asuntos económicos, pues comer bandeja paisa todos los días, como es el bandeja paisa completa con ese montón de carnes y de cerdos, y es bastante difícil. Entonces no necesariamente la comida de esas regiones está limitada a eso. Acá en lo cotidiano también se come, por ejemplo, cualquier otro tipo de sopa de verduras, sopa de racacha, y eso también enmarca la identidad nuestra. Es la comida del diario, de lo cotidiano, también enmarca la identidad. El arroz de fideos con carne frita y un maduro también es identidad. No necesariamente cuando nos pregunten cuál es la comida de nuestra, debemos responder con un estereotipo, sino que lo cotidiano también debemos retomarlo. Como para usar la expresión o el concepto de Julián Estrada, la comida cotidiana y popular también merece ser llevada a manteles de cuadros, ¿cierto? También es importante mostrarla, exhibirla, y no dejarla ahí como cuando nosotros siempre cuando tenemos que exhibir mostramos el estereotipo. La comida popular y la comida típica también merece eso, llevarla a manteles de cuadros. Bueno, y también el asunto del estereotipo es en qué momentos y por qué a mí me interesa mostrarme como determinada persona. Ahorita Ramiro les estaba contando de un proyecto que estamos presentando sobre las memorias culinarias de los migrantes, y el asunto de la identidad que puede cambiar. O sea, cuando me interesa mostrarme en el exterior como colombiano y decir que soy de tal parte y de tal forma, y cuando le dicen comida colombiana, ¿qué es?, responden que bandeja paisa,
y probablemente es gente de los llanos, o como lo hemos cartografiado, es gente de Santa Marta que responde a cuál es la comida paisa cuando le preguntan eso en el exterior y dicen bandeja paisa. Probablemente acá en Colombia la respuesta hubiera sido muy distinta de esa señora de Santa Marta. Bueno, entonces voy a hablarles a propósito de ese tema que acabo de tocar, de la identidad como un asunto móvil, ¿cierto? Que la identidad depende del contexto, depende del lugar y de la condición en la que estemos, de por qué, para quién y cuándo me interesa ser y representar. Es también como ese asunto de ya no estamos como en ese mundo de certezas cuando nos dicen como a manera de bautizo que usted es paisa, se llama tal, le van a gustar los frijoles y los chicharrones, o usted es costeño, se llama tal y le va a gustar el pescado con cualquier otra cosa. O sea, no estamos ya en ese mundo de certezas porque estamos cada vez más abiertos a la oferta internacional, a los contactos, a los flujos, a los intercambios culturales. Entonces esa frontera de la identidad se va redefiniendo constantemente y se tiene que reelaborar, reinventar, reconstruir, deconstruirse. O sea, tiene que siempre estar como en constante reelaboración. Y eso, en definitiva, también está asociado es al mundo del gusto, ¿cierto? A qué me gusta y de qué manera yo con mi gusto me identifico y me distancio del otro. Pues como para lo que estaba diciendo ahorita Ramiro del uso de los utensilios, de la mano, pues, y del concepto que maneja Flandrin sobre el refinamiento del gusto, de qué manera usamos la mano o no la mano, o los utensilios, o los 12 cubiertos, pues, y lo sabemos manejar todos, ¿cierto? Pero eso también está atravesado por el gusto. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a proponerles ahorita es el cuento de la... Listo, entonces ahorita les vamos a proponer que se acercan a la mesa, pero vamos a darles como unas instrucciones para esta siguiente parte. Antes de acceder a la mesa principal de la charla de la mañana de hoy, yo quisiera retomar dos ideas que Germán planteó sobre el tema de Colombia y el patrimonio y los estereotipos. Estamos muy preocupados y yo me imagino que muchas problemáticas que las ciencias sociales trabajan amarradas a las preguntas que hacía Germán sobre la identidad está precisamente con el lugar que le hemos dado o porque nos han hecho avergonzar de nuestras memorias culinarias tradicionales y hemos puesto en primer lugar alrededor de nuestra identidad los modelos culinarios de otros. Yo creo que hay un asunto que nos permite entender el tema actual de la globalización, pero también lo decía Germán, el gusto móvil, la identidad móvil y cómo el que alguien se tome una Coca-Cola pero añore los frijoles no nos está mostrando problemas de pérdida de identidad. La identidad y la cultura y el gusto son elementos que se transforman, que se reelaboran y que son dinámicos. El museo, la pieza del museo no existe alrededor de la identidad ni de la comida ni del gusto. Por eso estamos cada vez más preocupados cuando hablamos de la memoria, la identidad y la comida, precisamente por reflexionar sobre el lugar que las cocinas tradicionales, las comidas ancestrales, las comidas parentales, locales y regionales tienen en el mundo de la globalización. Recordar un poco ese esquema que yo ahora decía de la gente civilizada y la gente salvaje. Uno cree que ese modelo evolucionista ya se ha borrado y creo que sigue marcándonos mucho. Donde tenemos la fortaleza de mostrar nuestras comidas regionales, identificarnos con eso que viene de vieja data, relacionado con las técnicas de preparación, de cultivo, los sistemas de intercambio, etcétera, etcétera, o en qué momento lo que nos estamos queriendo parecer es la comida de los otros, el tema de las comidas internacionales, étnicas y globales que juegan y se ponen como sobre la mesa alrededor de las comidas tradicionales y regionales. Yo creo que nosotros que tenemos la pregunta por el ser humano, nos toca excavar, hacer arqueología del gusto para ubicar muchas veces problemáticas de identidad, problemáticas sociales, precisamente medios de comunicación, problemas evolucionistas entre salvajes y civilizados, modelos europeos o modelos externos y los lugares y los valores propios.
Por eso lo que vamos a compartir con ustedes ahora indudablemente es un ejercicio para pensarnos e involucrarnos en la comida, desde dos elementos que ustedes van a empezar a ver ahí, que ya lo han visto, es decir, el delantal y un mantel que cuando se acerquen se van a dar cuenta, quienes no lo han visto, no lo han detallado, es el tema de las Navidades. Y si hemos hablado del ciclo vital, hemos hablado del año, de los tiempos, del ciclo anual, también estamos hablando de los temas sobre las celebraciones. Y creo que muchos de ustedes pueden ponerse a pensar sobre esas vidas familiares, barriales y regionales, o en la ciudad las imposiciones del Estado frente a las marranadas callejeras, los sancochos de fin de año, es decir, cómo está jugando la política y el poder en función de la... Lo que está en la mesa es a propósito de la memoria y de la identidad, de la fisiología y del simbolismo, de nuestro cuerpo como receptor de la cultura y construido desde la cultura, y repito, o comemos o comemos, es la bisagra fundamental. Entonces vamos a pedirle a los compañeros que nos colaboren con estas dos lucecitas de arriba, de tal forma que podamos ver ya con detalle lo que tenemos en la mesa, y que ustedes pues se paren de sus asientos, pasen sin carteras, sin carteritas, sin sobres, sin carpeta ni nada, y nos sentemos aquí, pasemos alrededor de la mesa y vamos accediendo a la comida y nos vamos sentando con lo que vamos llevando y lo vamos degustando. Y repito, ustedes son los que a continuación tienen la palabra con los esquemas que les hemos propuesto, precisamente para que no sean solamente los muñequitos de atrás, las palabras de Germán y las palabras mías. Entonces vamos a tratar de que ustedes se acerquen a la mesa, vamos a destapar con mucho cuidado la mesa, y evidentemente pues queremos que el ejercicio sea práctico y que no solamente sean los rollos que contamos, las ideas que expusimos, sino que ustedes se acerquen a la experiencia de la mesa. Yo voy a hablar y Germán y yo vamos a hablar de algunas cosas de la mesa, porque también no esto es aquí vengan a ver qué es lo que hay y de qué me voy a antojar. Vamos a hablar de lo que hay en la mesa antes de que ustedes lleguen a ella, y mientras logramos que nos prendan las luces para ver con más detalle. Todo lo que está en la mesa es a propósito de la memoria y de la identidad. Bueno, lo que les traemos ahorita son unos detonadores también, pero ya físicos, muy a propósito de los conceptos de identidad nuestros, de la memoria que tenemos, de nuestras añoranzas y de toda la cosa que hace parte de nuestra historia de vida con la comida. Hay cosas como los envueltos y ese mundo del mercado y cómo se envolvían las arepas o las comidas que viajaban, ¿cierto?, para los arrieros y todo ese mundo. También productos que ya han dejado de usarse mucho y que ya están tratando de salir, de eliminarse. Se ha dejado de usar hábitos alimentarios, los frijoles con Victoria. Hace poquito, a principios del año, estábamos haciendo una investigación en Entre Ríos y una señora, pues era como ir y visitar las casas y que nos contextualizaran cuáles eran los hábitos alimentarios para generar el patrón de seguridad alimentaria de Entre Ríos. Y la señora nos decía que la Victoria ella ni siquiera la estaba cultivando porque le parecía una bobada que se la dejaran en el plato, porque ya los niños querían era ya hamburguesas. Y era en una vereda por allá en La Porra, pues en Entre Ríos, pero querían era eso y no las cosas propias que la señora podía cultivar. Entonces esos también son los detonadores que estamos tratando de ponerles. Muy a propósito también de la comida y las festividades está el tema de los buñuelos, el tema de las marranadas y diciembre, y por eso también el mantel que teníamos era también ese tipo de elementos que queríamos despertarles. Y también el asunto de, por ejemplo, del bizcocho negro, el bizcocho de novia, ¿cierto? Todo el proceso de elaboración de esa torta, el tiempo de elaboración de la comida ya se ha restringido mucho. Ya la torta es un asunto de que se hace en un momentico y en una hora usted tiene torta. El bizcocho de novia era una torta que se hacía con toda la parafernalia cuando se comprometían. Entonces era desde ese momento que se comprometían, empezaban a envinar la torta, a hacerla y a prepararla, y se podían demorar hasta 2 y 3 meses envinando la torta. O sea, ya no.
y ya en esos 2 o 3 meses uno podía arrepentirse y le quedaba la torta hecha. Entonces ese asunto también es importante, ¿cierto? El asunto también de los besos de negra o los besos de negro, ¿qué significa eso también? Por ejemplo, el minicigüí, ¿cierto? Ese tipo de cosas que ya están entrando en desuso, pero que nuevas campañas de publicidad y estrategias de comercio están empezando a posicionarlo otra vez en el mercado, ¿cierto? Ese tipo de cosas son importantes que le pongamos el ojo encima y nos demos cuenta que hay un montón de redes económicas, culturales también, que están atravesando permanentemente la comida y están en nuestros ojos y hacen parte en últimas de esa identidad nuestra, ¿cierto? Bueno, por ejemplo también el cofio, se me había olvidado el nombre. Entonces el cofio también es uno de esos dulces que también estaba entrando en desuso, pero que empezó a usarse otra vez. Las colaciones también, todo ese tipo de detonadores, que yo sé que a medida que yo les voy nombrando esas cosas, hay una imagen que ustedes están haciendo, un recuerdo y una memoria, para tocar el tema que Ramiro estaba tratando, que hace parte de ese universo de nuestra identidad culinaria, de nuestras memorias culinarias. También, muy a propósito del concepto de la identidad que se construye y se elabora, quizás muchos y muchas de ustedes llevan muchos años viviendo en Medellín o son de Medellín o del área metropolitana, y sin ser, diríamos, enamorados solamente de las miradas extranjeras que conviven en nuestra vida cotidiana en Medellín, hay un par de asuntos o un par de sitios y un par de comidas que en muchas oportunidades las regalamos y se nos vienen a la memoria frente a nuestra propia identidad. Quienes son habitantes o visitantes o caminantes del centro de Medellín pueden tener alguna cercanía con nombres como un sitio que se llama Versalles o un sitio que se llama El Astor. O también podemos estar cercanos de los tragaderos, para mencionar 3 sitios bien contrastantes de cosas que en la mesa ustedes van a encontrar. Y un argentino vendiendo empanadas argentinas con un sitio que se llama Versalles, muy francés, muy elegante, muy de la brigada europea. Y por el otro lado un suizo que durante más de 80 años marcó una tradición de pastelería y repostería, y en muchas oportunidades ¿dónde está lo antioqueño? ¿Dónde está lo de Medellín? Si lo de Medellín son solo los frijoles o un moro del Astor o un sapito del Astor o una empanada argentina, ya la tenemos bastante interiorizada como construcción de la identidad. También en la mesa tenemos el aguardiente y la Coca-Cola, para también poner cómo las identidades se construyen, cómo se reelaboran. Pero también la hermana República del Chocó está en la mesa. Ya camina usted por Medellín y encuentra el chontaduro, encuentra las cucas, encuentra las cocadas y eventualmente encuentra la longaniza chocuana. Entonces también está cómo las ciudades son reelaboraciones de los migrantes y de las identidades. Y quisimos también representar el tema de la religión y la comida con un asunto que con todo respeto lo toco, pero no dejo de ser crítico. Son los papeles de las instituciones religiosas y los modelos culinarios. El Cordero de Dios y el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo también está representado en la mesa. Y vale la pena siempre mirar ese ámbito de la normatividad religiosa que Germán hablaba, de las identidades religiosas, que en el fondo también son principios de salud y de acceso y de ecosistemas. Entonces religión y comida no son solamente caprichos de religiosos o de beatos o del opio del pueblo. Siempre religión y comida nos estructuran como seres humanos. Entonces la representación del Cordero de Dios, y también un tema que cada vez es una problemática regional, el tema de las arepas, el tema de la arepa y la famiempresa y todo el tema que en estos días salía en Cubo, una radiografía que me gusta que la saquen para mostrar que nada de lo que nosotros nos estamos comiendo es de aquí. Estamos importando el maíz, estamos importando el frijol, estamos importando el arroz, etcétera, etcétera, con el tema de las autonomías regionales, los megaproyectos, los asuntos de los megacultivos, todo ese tema que está viviendo el país alrededor del territorio y la identidad culinaria. Y finalmente tenemos también, y quiero recalcar el comentario que Germán hacía ahora,
con el tema del beso de negro y los sapitos del Astor, para mostrar cómo las identidades se negocian y se comercian. En algún momento hacíamos el ejercicio en un curso de antropología de la comida y los estudiantes lograban llevar casi que hasta 15 versiones de los sapitos del Astor pirateados y comercializados con otras fábricas y otras panaderías. Lo mismo que si toman el tema de beso de negro, porque ahí se le fue por allá un esguince, una cosa mental, porque no es beso de negra, sino beso de negro, el género masculino alrededor de las identidades. Entonces es una mesa que simplemente queremos que ustedes la disfruten, pero que ese disfrute los ponga y las ponga a intervenir con sus comentarios frente a toda la plataforma, diríamos, como de conceptos y categorías que les hemos soltado. La feminización hizo que en pocas casas haya un molino. Pues eso es definitivo. Y una construcción familiar se hacía alrededor de la molida de arena, del maíz. Entonces cuando lo levantaba la mamá, levantaba a los hermanos mayores, a medida que iban creciendo, los hermanos mayores, iba pasando eso. Primero era el papá, luego el hermano mayor. Cuando iba adquiriendo pues estatus ya de cierta edad, procedía también a intervenir en eso. Entonces, alrededor, por ejemplo, de la arepa, yo noto que de cierta manera eso también nos va mostrando cómo las identidades familiares cambian, cómo de cierta manera se desdibujan, cómo los lazos familiares a veces se vuelven más frágiles. Porque ese momento de compartir un molino y prepararnos la arepa era una cosa maravillosa, en cambio ahora no, ahora llamamos por teléfono y nos trae el pastel lo que mismo. Valiosísimo tu bonito y sentido aporte, mujer. Por ejemplo, yo también he tenido comentarios sobre la cocina y la familia, y está muy dado con mi familia que la abuela era la que tenía el sazón y todos se reunían en la casa de la abuela para comer. Entonces la abuela siempre tenía un sazón particular, y por ejemplo lo que pasó mucho en mi casa fue que las reuniones familiares giraban alrededor de esa comida de la abuela. Cuando por ejemplo mi abuela muere, ella, a tanto es tan curioso que una de las cosas que se hizo cuando ella estaba pues, en sus últimos días fue que ella dio una receta de un pollo que hacía, que era el pollo relleno. Fue una cosa que ella aprendió y que ya se volvió cosa únicamente de ella, y que ella trató de transmitir a sus hijas para que ellas lo hicieran. Entonces es como a veces uno llega y cosas que cocina mi mamá o cocina alguna tía, una vez se siente como el sazón de la abuela. Entonces también como esa herencia familiar que se transmite a través de la familia. Muy bonita la palabra que tú decías, que la identidad se desliza desde la familia, o sea, eso va y viene. Eso es una ruta bien significativa, y que nosotros desde las ciencias sociales, porque siempre hay que poner esto en función de nuestro ejercicio profesional, ustedes como psicólogas y psicólogos saben el montón de enredos que tenemos con los procesos culinarios y la comida. Por eso muy cariñosamente, ojalá muchas de ustedes que vayan a ser mamás se den el gusto para ustedes y para sus hijos de empezar el proceso de la comida y la cultura desde la propia alimentación materna. Un ejercicio bien importante, prima más la estética que la identidad. Entonces que los senos se caen, que las tetas se caen, entonces pues alimentamos a los muchachitos y viene la leche en polvo. Un poco lo que tú dices, desde el seno de la madre, hasta la comida de las divinidades y de los altares y de los espíritus. Es un círculo bien grande. A ver los caballeros, los hombres, ¿qué nos quieren decir del ejercicio? No quiero que las mujeres no, pero quiero oír las voces de los compañeros al respecto de todo este mundo. A ver quién quiere echarnos un cuento. Adelante. Bueno, pues quisiera empezar por decir que es imposible no comer algo y no recordar algo. O sea, la comida evoca inmediatamente un lugar, una persona, una situación. Incluso pues aquí comiendo me parece muy curioso, cuando me dijeron, no, es que eso es longaniza chocuán, güey, yo pensé que era chorizo, y yo decía, me acuerdo un chorizo que me comí en carretera, ¿cierto? Entonces sí, pues es innegable pues relacionar la comida con la memoria, es algo pues que está ahí presente, y con la familia, digamos que muchas veces la comida pasa desapercibida, porque es algo que está ahí,
pero cuando uno se pone a pensar en toda la historia, en todas las cosas que vienen detrás de la preparación de un plato de comida, el amor, por ejemplo, decir, no, es que nadie hace la sopa de albóndigas como la hace mi mamá, etcétera. O sea, es algo que va muy ligado a la familia y a recuperar valores que de pronto se están perdiendo. Y con respecto a la victoria, a mí me dieron una sopa de victoria que la boté también, o sea, igual que la mazamorra. Yo le dije, tía, no me des que, y volvió al plato ahí mismo. A ver, otro compañero, y también invito a los compañeros que acompañen la intervención del compañero sobre el tema de la comida para oírnos, hombres y mujeres, al respecto del tema. Por ejemplo, yo tengo también una experiencia con la comida y es que yo tuve la oportunidad de estar en otro país. Entonces, cuando uno está en otro país, obvio que la gastronomía cambia completamente. Estuve pues en México y todo era tortillas, picante, todo lo demás. Llega uno al principio, está como la novedad de qué rico probar, que no sé qué, pero llega un momento en que uno es desesperado buscando una arepa, por donde sea, y no encuentra la arepa y busque la arepa, lloré por la arepa, vení con la arepa, hablé de la arepa todo el día. Entonces eso también lleva como a la remembranza de que a pesar de que no está en otros lugares, siempre vuelve a esos lugares de Vamos a tratar de hacer un ejercicio después de la sesión porque los tiempos son muy reducidos. Nos propusieron una evaluación, unas preguntas, pero más que eso, vamos a soltar 4 asuntos para que ustedes sigan pensando sobre el ejercicio. El correo electrónico, me imagino que hay forma de mandar esa información. Disfruten lo que Germán y yo les vamos a proponer sobre la experiencia. Sepan que desde la torre de control esto es un elemento sustantivo de nuestra experiencia humana. Muchas gracias, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido, que lo que Germán y yo les planteamos como ejes de análisis lo pongan en su experiencia personal, profesional y traten de entender las problemáticas del ser humano a partir del mundo de la comida y de la bebida. Muchas gracias.